Pues buenos días a todos en un día de verano, ¿eh? Este es el aperitivo más de verano que hemos tenido y, como sabéis por redes sociales, el último de la primera temporada. Entonces, estar pendientes porque se pasará una encuesta a ver a quién queréis tener en los aperitivos de otoño o de invierno y mira hasta dónde llegue. Porque en general las felicitaciones son muchas y los aperitivos, que en un contexto relajado, está sirviendo no solo para conocer, en este caso, a Teresa y a Javier, sino como temas de formación, de aprendizaje, ¿vale? Yo os voy a silenciar a todos, menos a Javier y a Teresa, ¿vale? Bueno, empecemos con mi presentación. Claro, soy Ana Caparrós, la nueva presidenta de la Federación, y tengo la suerte de presentar a dos expresidentes. Esta es una de las cosas en las que os parecéis, porque normalmente pues, cuento aquellas cosas que yo sé en lo que os parecéis. Y entonces anoche decía, bien, es la primera vez que tengo a dos compañeros de fatigas, ¿no? En este tema, como es presidir una federación tan importante como la de terapeutas de familia. También, bueno, ¿os parecéis? Yo creo que los dos sois psicólogos, ¿es así? Sí, eso es. Y además, bueno, pues terapeutas de familia. No sé qué más os parecéis, ¿eh? Es decir, que casi que nos gustaría que pensarais en ello, ¿no? En qué os parecéis y en qué quizás os diferenciáis más. Os doy el habla a quien queráis de los dos. Como estamos en un espacio más informal, te digo en algo que se me ha ocurrido enseguida, ¿no? Que es en que a los dos nos gusta mucho comer bien y a mí me encanta ir a Valencia, Javier ya lo sabe, a comer a un sitio determinado, y a Javier le encanta venir a Barcelona, también lo sé, a comer a algún sitio determinado que también me ha contado. O sea que mira, por ejemplo, en esto, ¿no? Sin ser... Entre otros Entre otros. a tu casa. Pero oye, no nos dejéis así. Como esto es un contexto informal, ¿dónde os gusta ir a comer? Porque, oye, puede que estemos en Barcelona o en Valencia pronto, alguno de nosotros, y nos gustaría ir. Mira, Mauricio Coletti también está aquí, va a entrar ahora al... Y Maite también veo. Maite, ok. Muy bien. Poneros la cámara, que tengo aquí un número 1509061114, que no sabemos quién es. Va, poneros la cámara. Bueno, no sé, Javier, ¿tú qué más ves que nos parecemos, no? Mira, nos parecemos, yo quiero lo primero pedir perdón por el audio, que sé que no es muy bueno, pero en fin, lo intentaremos. Bueno, yo me acuerdo de cuando nos conocimos, quiero recordar esa anécdota, ¿verdad? Porque nos conocimos, no voy a decir los años, pero hace muchos. Mejor. Hace muchos, no pocos. En un lugar maravilloso, como era el Hospital de San Pau, pero el antiguo, porque el nuevo es cemento y cristal. Pero el antiguo son unos palacetes gaudianos maravillosos. Y recuerdo cómo llegábamos los que íbamos desde Valencia, Esperanza, Lima, Luis, toda esa gente, íbamos para allá. Y cuando llegamos allí a los seminarios, oíamos que decían: ya vienen los valencianets, ya vienen los valencianitos, ¿verdad? Y entre ellos estaba la querida Teresa, ¿verdad? Con la que llevamos pues un puñado de años juntos. Sí, sí, sí. Y tenemos muchas cosas en común, porque aparte del afán gastronómico, por cierto, tengo que situarme de que hace unas anchoas, pero artesanales, todo, no me las he comido en ningún lugar, ¿eh? Y aparte del afán gastronómico, pues hemos compartido muchísimos contextos en la escuela, en Valencia, donde he venido muchas veces, y también a Barcelona, ¿verdad? Y bueno, quiero además mandarle un saludo a Emily, que es un personaje realmente entrañable que seguro que está por ahí si no trabaja, ¿verdad? Entrañable y querido. Y luego Javier, mucho, sí, el interés por las parejas, se acaba. Dime. Javier, me dicen una propuesta que a ver si sales y vuelves a entrar en Zoom, a ver si es posible que el sonido mejore, que a veces pasa. ¿Cómo? ¿Que salga y vuelva a entrar? ¿Has dicho? Que salgas de la reunión
sal de la reunión, Sí. vuelve a entrar, que yo ahora te dejo entrar, no te preocupes, y a veces se mejora el sonido. Vamos a intentarlo. Vale. Claro, porque yo le oigo entrecortado y lo que está diciendo, que le voy entendiendo, me parece que es interesante y que es una pena que no se entienda bien. Y Bueno, fíjate qué curioso, Ana, fíjate qué curioso que cuando tú estabas hablando directamente con él, también se te oía mal a ti. Sí, Ah, sí, Puede ser la conexión realmente. sí. vale. Vale, ya lo tenemos aquí a Javier. No, actívate el micro, actívate el micro. Eso, ahora. ¿Qué tal me oís? Me voy a regular. Pues yo lo que tengo, porque yo mirando tengo, estoy buscando un micrófono, pero no, el que tengo no entra en la... En fin, no puedo hacerlo de otra forma. Lo siento. Bueno, sigamos, ¿no? Que era una de las cosas que queríamos hablar, ¿no, Javier? Precisamente me viene a la cabeza lo que estábamos pensando de toda esta etapa que hemos pasado, ¿no? Con este periodo de adaptación que hemos tenido que hacer en nuestro trabajo, tanto como terapeutas trabajando con las personas y con las familias, como en la formación, ¿no? Toda esta adaptación que hemos tenido que hacer a los medios tecnológicos y audiovisuales, y ya ves tú, esa es una de las cosas, por ejemplo, ¿no? Con las que nos encontramos muchas veces, que ahora no se conecta bien, que la conexión no sé qué, que ahora no se escucha como debería. Bueno, en fin, esto ha sido, yo creo, una de las, o por lo menos para mí, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Javier, pero para mí ha sido una de las handicaps importantes, ¿no? Porque no siempre logramos, ¿no? Dependemos de la tecnología y ha sido fantástico tenerla, porque si no, no hubiéramos podido hacer prácticamente nada en todo este tiempo. ¡Hoy qué bien, Jorge! Eso está muy bien. Pero realmente, dependiendo de eso, nos encontramos precisamente con lo de hoy algunas veces, ¿no? Esos misterios que son como desconocidos para mí, por lo menos. Porque además creo que los que nos dedicamos a lo nuestro no somos grandes personas de la informática, ¿no? O de la tecnología, por lo menos yo. Y la verdad que esa ha sido la parte para mí más difícil. No sé cómo lo ves, pero para mí complicado, que ahora no se escucha, que ahora el otro no se conecta, que ahora no sé qué, porque esto realmente es como un poco pesado, ¿no? Claro, pero mira, Teresa, es que nosotros somos inmigrantes digitales, Es muy no buena la nativos digitales. Sí, somos inmigrantes. Tenía por ahí detrás un vídeo que seguro habéis visto. Es un bebé de meses con una revista y está intentando manejarlo con el dedito. Tiene meses. Mis hijas son nativas, no del todo, pero prácticamente nativas digitales. Sí, sí. Se manejan a la perfección. Bueno, para nosotros y para mí me interesa porque desde chaval me gustaba la informática, pero resulta difícil, efectivamente, para nosotros. Y pasan estas cosas. Aparte, si uno despistado, y aunque haya ido al terapeuta, he ido, pero no me corrigió despiste, pues me pasa que no he visto bien lo del sonido. Aunque insisto que lo he probado y funcionaba bien. No sé. Bueno, en fin, sí, este es uno de los hándicaps de la terapia online, o de cualquier cosa online, que si somos mega torpes, pues entonces digitalmente pues, podemos tener problemas, efectivamente. Sí. ¿Cómo hacéis cuando esto se os ha pasado? ¿Cómo hacéis? La creatividad al poder, creo yo, ¿no? O sea, hay momentos en los cuales, pues fíjate, situaciones muy complejas, porque bueno, yo creo que esto plantea mucha complejidad y que de alguna manera, como muy bien dice Javier, esta inmigración, que me ha gustado mucho la definición, ¿no? Digital, nos hace que nos cueste improvisar, porque cómo te vas a otra plataforma, qué haces, cómo haces, ¿no? Yo creo que esa es una parte. Y luego también
bueno, nos hemos tenido que adaptar a algo que yo creo que para mí ha sido tal vez lo más difícil, aunque yo hacía algunas cosas online, pues porque si algún paciente se iba a vivir o a otro lugar y me seguía pidiendo como supervisión, por ejemplo, que hemos hecho, ¿no? Hay muchas, aquí hay una persona con la cual lo he hecho, y también se puede hacer, pero continuo es como complicado, porque hay un momento en el que dices, bueno, a esta persona solo lo veo hasta aquí, lo cual solamente te da una parte de la información y cuando vemos, por ejemplo, a parejas o a familias, que a veces las puedes ver, otras no, si son muchos, a veces es difícil, ¿no? Que yo creo que nosotros tenemos un hándicap añadido que es este, que no solamente vemos a las personas, vemos a familias enteras, es como la parte relacional que se nos escapa, porque no ver una parte como son las manos, como son, como ponen, como se, ¿sabes? Estas cosas que en un momento dado ellos se tocan, no lo vemos. O sea, hay toda una serie de información que yo creo que ese sigue siendo algo que está ahí y que por más que queramos no lo vamos a poder sustituir, ¿no? Hay que acostumbrarse a otra cosa, ¿no? Y para mí esto ha sido lo más difícil. Después, en situaciones donde se te va la conexión o no es buena, o bueno, nos ha pasado a mí me ha pasado de todo, en la formación ya no os cuento. Pues mira, las hemos solucionado como hemos podido, yo qué sé. Alguna terapia acabándola telefónicamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Sí, yo iba a decir eso. A ver, yo antes del COVID no, bueno, había hecho alguna sesión también de la misma forma, con alguien que había migrado, que se había marchado. Y yo era muy pro online, ¿verdad? También algunas supervisiones con alumnos es otra cosa, ¿verdad? Algunas supervisiones y de hecho en la escuela en Dictia hacíamos supervisión online con aquellos que vivían en otras provincias. Pero con los pacientes no tanto, con los usuarios, las familias. Pero ahora, cuando alguna vez se ha cortado, pues he tirado mano del móvil. Que estoy pensando que lo voy a probar también aquí, porque podría ser una fórmula, ¿vale? Así es que voy a intentarlo a ver si con esto. ¿Sabéis qué pasa? Ahora estoy pensando otra cosa. Yo lo probé y va bien, pero hace 2 días o 3 me han puesto un paralama de cristal aquí, con el móvil, y puede ser que esté rebotando el sonido. Voy a salir y voy a intentarlo con el móvil. ¿Te parece, jefa? ¿Vale? Sí. Vale, vale. ¿Estamos de acuerdo? Venga, Estamos a la espera todos. Estamos deseando escucharte con normalidad. Porque estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, alguna de acabar hablando por el móvil. Entonces, realmente la terapia online es ahora cuando ha sido más necesaria, pero es fácil que los terapeutas hayamos necesitado hacer algo online. Pues a mí me enseñó una persona que se trasladó y que hace muchos años, ¿no? Y yo decía no. Y esta persona me enseñó a poder continuar el trabajo terapéutico con ella. Aquel tiempo era Skype, ¿vale? Entonces no es que sea algo novedoso para empobrece el trabajo terapéutico, si ha de ser de continuo. ¿Ah? Porque recuerdo a una familia piñados en el sofá, los 4, y todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Porque yo, ¿qué? Claro que sí, porque sacas información, ¿no? Pero estoy tan de acuerdo, Teresa, con qué pasaba con sus piernas, si a lo mejor se daban con las piernas para decir échate para allá, yo no lo podía ver, ¿no? O qué pasaba, pues todo ese mundo que te pierdes. Sí, porque yo creo que además hemos hecho algo que no tiene que ser exactamente así, ¿no? Yo creo que lo que hemos hecho, por lo menos yo hablo por lo que ha sido una cosa improvisada, porque realmente cuando nos vimos con todo esto encima, tuvimos que decidir trabajar así de la noche a la mañana, ¿no? Y tuvimos que decidir trabajar con los alumnos, por lo menos en mi caso, así, incluso con los casos que luego os contaré de la noche a la mañana, con lo cual eso ha sido duro. Y hemos hecho una adaptación, yo creo, de lo que ya teníamos presencial
haciendo lo mismo online. Y creo que ahí es donde tenemos que aprender otras cosas. Pienso que realmente si queremos trabajar online vamos a tener que desarrollar otras fórmulas, otras maneras de hacer que no sea simplemente trasladar una cosa a la otra, ¿no? En primer lugar, desde trabajar con plataformas adecuadas que no, porque el Skype no es seguro, porque el Zoom no es seguro, porque hay toda una serie de cosas que deberíamos, yo creo, mejorar, ¿no? En este sentido de confidencialidad, de muchos otros aspectos que tienen más que ver, mira Jorge, que tienen más que ver con otras cosas, pero tenemos también que pensar metodologías distintas, yo creo. No simplemente trasladar lo mismo a la tecnología, sino buscar otras metodologías que nos ayuden a sustituir los aspectos de los cuales carecemos cuando estamos online. Yo he aprendido que eso se llama formación en streaming y no formación online. Tal y como estás diciendo. Efectivamente. Tal y como estás diciendo, se abren las modalidades de formación y si antes hablamos de presencial y online, ya no. Hay que empezar a pensar en presencial, en streaming, online y no sé qué otros nombres, a distancia, de las cosas que he aprendido últimamente. Sí, así es. Javier, ¿estás? Javier Bou. Vamos a probar, Javier. El micro. Ah, vale. No, yo no le veo ahora mismo. Ahora, ya le estoy viendo. Tiene que darle al micro. Sí. Vale, ¿me oís ahora? Sí, wow, sí, wow, mucho mejor, mucho mejor. Dios mío, qué coñazo. Bueno, pues estas son las cosas que tiene Internet. Tiene cosas maravillosas, pero tiene otras también fastidiosas, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde andabais? No, estábamos comentando de casi la necesidad también de algo que hemos hecho, que es trasladar lo presencial al online sin mediar nada, ¿no? Sin siquiera transformar los métodos, por lo menos yo, ¿no? Entonces, simplemente hemos cogido una plataforma y hemos empezado a trabajar como si trabajáramos presencial. Y claro, probablemente deberíamos hacer otras cosas, ¿no? Que nos mejoraran la intervención, porque efectivamente no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? No, además tiene muchos inconvenientes, los que has mencionado, de que únicamente ves una parte, aunque tiene alguna cosa interesante, ¿no? Como por ejemplo, que te metes mucho más en el contexto de la familia. Estás viendo sus cuadros, la iluminación que tienen, el hijo pequeño que pasa curioso en un momento determinado por detrás y mira la pantalla a ver quién eres tú, cómo reaccionan ellos frente a esto, ¿no? Es decir, hay cosas que están bien. Lo que está claro es que ya no hacemos Internet, vivimos en Internet. Y esto ha venido para quedarse y tenemos que aprender muchas cosas con respecto a manejarnos con estos temas, ¿no? Surgirán, sin lugar a dudas van a surgir plataformas y sistemas para hacer terapia online, desde luego, sin ningún problema. Pero bueno, ahí estamos los que ya no somos adolescentes, pues tendremos que aprender algo más, ¿no? También en estas lides. Sí, plataformas han surgido ya muchas. De hecho, supongo que lo recibiréis, pero el Colegio de Psicólogos, el Consejo, ha validado una plataforma que es el Psipocket y tenemos todos los que somos psicólogos colegiados la posibilidad de anotarnos ahí, de utilizarla gratuitamente 6 meses para poder ver cómo nos manejamos. Y esa es una plataforma segura porque me consta que se ha buscado con mucha precaución, ¿no? Y delicadeza de que cumpla todos los requisitos, todo lo que tiene que ver esto que comentaba antes de la confidencialidad, de todos estos aspectos, ¿no? Que además permite controlar agendas si uno quiere, todas estas cosas. O sea que, por ejemplo, ahí ya tenemos que creo que los que somos psicólogos ahí ya nos permite hacer una primera incursión, ¿no? Que creo que puede estar bien. Yo, de hecho, lo voy a pedir porque me parece que para probarlo está bien. Lo repites el nombre, Teresa. Psipocket se llama. Escríbelo en el chat, si sabes cómo se escribe. Creo que es como psi de psi, pocket de bolsillo. Sí, Psipocket. Psicólogo de bolsillo, ¿no? Es psicólogo de bolsillo, exactamente. Esa es la plataforma, ¿no? Parece ser que está muy validada y también es cierto que creo, por lo que sé, que
es la que nos ha hecho precio a los psicólogos. Es decir, que el hecho de poder hacer todo un colectivo grande aquí en España pues nos permite que ahora la podamos tener gratuita y luego más económica y estas cosas, ¿no? Los acuerdos económicos. Pero vaya, ya es una plataforma que creo que de estas que tú comentabas, ¿no, Javier? Que de alguna manera hay ya muchas, pero bueno, esta puede ser una. Pero han surgido así como setas también, ¿eh? Han surgido así también. Claro, porque es negocio. Claro, Es negocio. claro. ¿Tú sabes cómo se han incrementado las suscripciones a Zoom? Salvajemente. Se han disparado de una manera inmensa. Luego hay una cosa que te quería comentar, porque a mí me ha resultado curioso, te habrá pasado a ti también. Claro, con esto del confinamiento hemos tenido distintos grados, dependiendo del momento, de la época y tal. Por ejemplo, los que vivían en otras provincias, pues no podían venir y tenían que ser... Y ha habido gente, ha habido familias que se han acostumbrado y que ahora, pues son un poco reticentes a venir. Quieren seguir, ¿no? Quieren seguir online. Otros no. Otros, no sé lo que te pasó a ti, pero a mí, cuando vino todo esto, algunos decidieron no venir y reemprender cuando acabara esto. Otros siguieron adelante vía online y otros ha pasado esto que te digo, ¿no? Que ha acabado el confinamiento, pero quieren seguir online por ahora, ¿no? Bueno, yo evidentemente lo he respetado, aunque tiene ciertos inconvenientes. Pero ahí está, ¿no? Por eso digo que es algo que ha venido para quedarse y que va a seguir estando ahí. Sí, sí. Bueno, me ha pasado exactamente lo mismo, claro. Al principio, en los primeros días, cuando tuvimos que cerrar, pues bueno, pues la gente, hay quien se lo ha podido permitir y hay quien no, porque también no solo es que no hayan querido. Imagínate un piso con los niños, todos ahí, a lo mejor hacer terapia de pareja, es como difícil, ¿no? En según qué casos, depende de dónde vive la gente, porque yo creo que este tema del confinamiento también ha dependido muchísimo de esto, ¿no? Entonces, algunas han querido, otras no, me ha pasado exactamente igual, ¿no? Y me sigue pasando lo que tú dices, ¿no? Como de fácil es decir, pues mira, ya no salgo, ya no tengo que ir, ya no tengo que llegar hasta allá, perder pues esa hora de desplazamiento. Por eso yo creo que ha venido para quedarse, aunque ya se nos vaya el coronavirus, cosa que de momento, por lo menos aquí en Cataluña, estamos ya sabéis, ¿no? Un poco asustados. Pero sí que ciertamente, bueno, está claro que ha venido para quedarse porque hay mucha gente que ha encontrado lo ha encontrado conveniente, le va bien, con lo cual eso se va a quedar porque se va a pedir a partir de ahora, yo creo, que más de uno se va a pedir, yo quiero hacerlo online, porque se está estableciendo como una modalidad muy posible, cosa que antes no existía, ¿no? Es más, me pregunto si en la entrevista telefónica, cuando dentro de unos años la impartamos a nuestros alumnos de primero, ¿verdad? Si no les diremos también, y al final de la entrevista les preguntamos a los usuarios, ¿ustedes lo quieren hacer online o presencialmente? Sí. ¿No? Porque efectivamente. Además, te habrá pasado a ti también, en algunas familias, estos niños que se han atemorizado a partir del tema del COVID y con el confinamiento y que no quieren salir, que se muestran reticentes a salir. Ha habido bastantes de estos niños, normalmente pequeños, ¿no?, que no quieren y entonces, claro, buscan que siga siendo online, ¿no?, al fin y al cabo. Bueno, hay otro tema que es interesante también, yo creo, y es para aquellos que son primera entrevista. Algunos son personajes, ya sabéis que los psicólogos y los terapeutas todavía tenemos el marchamo de que somos los loqueros, ¿no? En algunos contextos, pocos afortunadamente, ¿no? Pero para algunos el hecho de no tener que salir de casa, no ir a un patio donde hay un cartel que pone terapeuta o psicoterapeuta o psicólogo o psiquiatra, etcétera, etcétera, para algunos personajes puede ser también tranquilizante, en el sentido de, pues bueno, habrás tenido tú esto de que te vienen de otra provincia para no ir al terapeuta en la misma provincia en la que residen. Hoy he visto una persona de Donosti, nada menos, que viene a Barcelona esta mañana. Bien, ha estado esta semana en Barcelona, la vi el lunes, la he visto hoy y vamos a iniciar terapia online porque se vuelve a Donosti, claro. Pues porque esto pasa a veces, ¿no? Pues porque me dices que aquello es un pueblo. Digo, hombre, un pueblo Donosti no es.
por favor, me dice. Digo, oye, no lo es. Teresa, te puedo pedir, ¿qué opinas tú de este paciente Donostiarra que vino en vacaciones, te encontró, se vuelve a Donosti y quiere seguir online? ¿Por qué no hace el paciente o la paciente el esfuerzo de encontrar una persona adecuada en el lugar a donde vive? Yo creo que en este caso, en otros tal vez no, pero en este concreto se trata de una profesional del tema, es una colega nuestra y además muy vinculada a la universidad. Y en esos ámbitos sí que es cierto que probablemente, bueno, en Barcelona también, no te digo que nos conocemos casi todos, no todos, pero muchos nos conocemos, claro. Es esto un poco, ¿no? Es por esta razón. Y viene a Barcelona no por encontrarme a mí, ¿no? Sino porque, aparte de que le gusta mucho Barcelona, pues me conoce a través de algún familiar suyo que yo he atendido, ¿no? Y pues por referencias, estas cosas de las referencias. Pero bueno, esto ocurre y en otros casos yo a lo mejor, pues claro, hubiera tratado de simplemente lo que he hecho muchísimas veces, conectar con un colega de allá, ¿no? Pues tantas veces no hemos hecho esto, por suerte estamos muy bien conectados a través de esta federación, ¿no? Y de otros casos, sí, es verdad, tenemos esta red tan fantástica y conectar y poder derivar. Pero en este caso me dicen, no, es que lo podemos hacer online, ¿por qué no? Y yo pienso, pues claro, si me harto de hacerlo online, sí, lo vamos a hacer online, ¿no? Mira, Lo que pasa es que, por ejemplo, perdón, Jorge. No. Es que justo esta semana Charo Lobato, que está por ahí también, Sí, hemos visto. estaba buscando para una amiga un terapeuta en Milán. Y yo también pensé, porque son las cosas nuevas, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué un terapeuta en Milán? Cualquier persona podemos hacerlo online. Luego ya especificó, tenía que ser una mujer entre 40 y 45 años y no sé qué. Y ya, bueno, ya ahí sí elegimos tan verdad, tan al detalle, pues no, pero sí que, ¿verdad? Muchas veces eso de que te dicen, oye, ¿conoces un terapeuta en Barcelona? Bueno, pues probablemente ahora sí que podemos hacer también muchas terapias de estas que antes no se podían hacer y que teníamos que derivar a alguien. Sí, sí. Sí, es la globalización al fin y al cabo también en esto, ¿no? Nos van a venir gente de otros lugares, ¿no? Yo te iba a preguntar, Teresa, también otra cosa que tiene que ver con cómo hacer esto, ¿no? Y es la dificultad que representa, por ejemplo, yo he tenido sesiones de pareja, he tenido algunas individuales y algunas de familia. Pero claro, primero las cámaras son pequeñas, no cogen un rango muy amplio, no son angulares. Y cuando es una familia tienen que estar apelotonados ahí unos con otros. Eso también te da información, evidentemente. Pero, por ejemplo, todo lo que son técnicas activas, o cómo hacer un psicodrama, ¿no? Bueno, una dramatización, una escultura. Esculturas. Una escultura, todas estas cosas están cercenadas, no hay manera de poder hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un hándicap que también tienen, ¿no? En cambio, fíjate, con las sesiones con FAMU, ¿no? Con terapias individuales desde el modelo sistémico, pues son mucho más viables. Yo las veo mucho más viables, evidentemente. O con parejas también, ¿no? Sí, para mí lo más fácil es individual, desde luego, claro, desde sistémica, por supuesto, y las parejas. Las familias se hace más difícil. He hecho alguna, fíjate, con la familia en dos lugares distintos. O sea, era una pareja separada, os cuento, porque además fue un caso complicado, que lo veíamos en formación, o sea, porque luego la otra rama es cómo hemos hecho la formación a través de eso. Ahora hablaremos. Teníamos puesto en una plataforma Zoom, por un lado los alumnos con la cámara apagada y por otro lado la familia, pudiendo observar, ¿no? los alumnos viendo la sesión sin cámara y sin micro, aceptado por la familia, por supuesto, ¿no? en la cuestión de cierta confidencialidad. Pero a mí yo inquieta todo el tiempo, ¿no? Porque de alguna manera en cualquier momento me parecía que podía pasar algo y pasó, claro. Pero en este caso, por ejemplo, padres separados y
una de las hijas estaba con la madre, estaban en una casa, y la otra estaba con el padre en la otra casa. Con lo cual, bueno, mira, dos cámaras distintas, ¿no? Y otra solución que se me ocurría de los estar apilotonados son unos en una habitación con un ordenador, como todo el mundo tiene el suyo, y los otros en la otra, porque es que si no, es realmente complicado esto que dices, ¿no? No, las cámaras no están adecuadas, no es algo fácil, ni muchísimo menos, ¿no? Sí, sí. Esta es la solución que he encontrado con algunos casos, ¿no? Que si se tiene más de un ordenador, poderlo hacer en diferentes lugares, pero vaya. Aún así, todo, fíjate, yo que la primera experiencia que tuve en online fue hará ya por lo menos 10 o 15 años, ¿no? Con una pareja que marchó a otro país y por mantenerlo, y fue una experiencia bastante nefasta. Yo me quedé con la sensación de que eso no había manera de que funcionara. Pero claro, al COVID habrá que agradecerle que, hombre, un poco de gustito ya le saco, ¿eh? Quiero decir, ya no es la sensación de antes, ¿no? Quiero decir, alguna funcionalidad tiene, ¿no? Pero sigo prefiriendo el cara a cara, ¿no? Al fin y al cabo, y especialmente con familias, ¿eh? Sobre todo con familias. De todos modos, Javier, Teresa, bueno, todos, ¿no? Es que estaba oyendo la conversación, vamos, estaba siguiendo la conversación y pensando, pero vamos a ver, si hay un profesional de la psicoterapia que esté preparado para vídeos, grabaciones, sonidos que se escuchen fatal, etcétera, somos los sistémicos que durante toda nuestra formación hemos tragado vídeos, hemos tragado problemas de sonido, hemos tragado todo tipo de cosas, ¿no? De todos modos, Teresa, interesantísimo eso de que efectivamente que una parte de la familia esté en una Sí. pantalla, otra parte en otra. Oye, vamos aprendiendo, ¿eh? Cada vez aparece más alguna cuestión nueva. Sí, es lo que te decía, es como que al menos yo he sentido, mi sensación ha sido, hombre, mira, creatividad, ¿no? Hay cosas que parecían como que las veías como, no, esto no puede ser, tal cual. Y ahora mismo, como hemos resuelto, ¿no, Javier? En un momento con el teléfono, pues hemos resuelto muchas otras situaciones de pensar cómo podríamos, nos ha obligado, ¿no? A sentarnos a pensar cómo esto se podría hacer. Y de alguna manera, bueno, pues es una riqueza. Probablemente esto que estamos haciendo ahora, que ha organizado la Federación, pues ni se nos hubiera ocurrido en otros momentos, ¿no? Es decir, que la COVID nos ha traído todas estas cosas de imaginar, de pensar, de buscar. Yo no me había reunido jamás por Zoom. No paro de reunirme por Zoom. Os he de decir que ya me cansa, pero no. Nos hemos reunido, no sé vosotros, yo mucho más, porque resulta de que es como fácil y entonces todo el rato que es aquello de, pues bueno, pues nos reunimos. ¿Cómo que nos reunimos? No hacíamos eso antes. De ninguna manera nos reuníamos a cualquier hora, en cualquier momento, ¿no? O sea, es como, bueno, pues ahora ponemos esta reunión tal día. Teresa, yo no sé vosotros, pero yo tengo unas ganas de vacaciones terribles, porque he trabajado infinitamente más que antes. Especialmente, y hago mención de la formación. Primero, la formación hemos tenido, como tú has dicho, que adaptarnos a trancas y a barrancas, pero rápidamente, porque nosotros en formación hacíamos poco online, alguna supervisión con alguien foráneo de alguna otra provincia, pero prácticamente nada más, ¿no? Y en cambio, de repente nos vino esto y hubo que aprender. Yo no sé cómo lo habéis hecho vosotros, ¿no? Yo he tenido que aprender el Google Classroom, que no tenía ni idea, pero me he metido en él. Y ha funcionado, con él funcionó, la verdad. Es decir, ahí les ponía todos los materiales, las tareas que tenían que hacer, controlaba los tiempos, etcétera, etcétera. Por supuesto, Skype y Zoom. Y bueno, y los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Quiero decir, pero hemos tenido que aprender a marchas forzadas. Y hemos acabado, ¿eh? El curso. Yo, hoy, esta mañana, me he levantado a las 7 para venir a trabajar y le he mandado un examen a una alumna que tenía que recuperar, que había suspendido su examen, un examen, se lo he mandado un link por correo electrónico, es un examen que va con tiempo límite, controlado, 1 minuto por pregunta, y lo habrá hecho cuando lo haya hecho. Ella sabe que tiene sus 47 minutos únicamente para poder responderlo, ¿no?
Y todo esto lo hemos aprendido con esto. Yo no tenía ni idea de qué era Teamify, que es, por ejemplo, el sistema que permite ponerle límite al tiempo, ¿no? Entonces, sí, claro que hay que agradecer cosas y esto de la formación, muchas cosas van a quedar, porque planteémonos el futuro, ¿qué va a pasar este próximo año? No está claro. Sí, no está nada claro. Sí, yo creo que la formación también, bueno, lo mismo nosotros, ¿no? Hemos hecho una adaptación a lo bestia un poco, pues porque utilizando las diferentes, como tú dices, ¿no? El Meet, el no sé qué, yo que me parecía imposible de aprenderlo, pues hemos acabado aprendiéndolo y ya te digo, incluso haciendo cosas yo creo que muy difíciles, porque dependiendo del espacio, ¿no? En el trabajo de supervisión directa, tal vez es lo más complicado, porque supervisión indirecta la puedes hacer los seminarios, toda la parte más vivencial difícil, ¿no? Hay que ver y han tenido que hacer un proceso de adaptación muy, muy importante también en función de poderlo trabajar y ver cómo, ¿no? Haciendo grupos en diferentes modalidades, en fin, bastante complicado, ¿no? Y en la supervisión directa, pues es lo que contaba, ¿no? Viendo el caso a la vez que tenemos en otra sala a los alumnos y los alumnos están observando la sesión a la vez que tal, pero luego cómo hacemos la pausa. Las primeras veces, como os decía, la complicación la veíamos en que, por ejemplo, claro, nos reuníamos el equipo, que éramos el grupo, ¿no? Y en una de las ocasiones nos entró uno de la familia mientras que estábamos reunidos. Bueno, a ver, es como difícil, ¿no? Hasta que no le has cogido un poco el cómo hacerlo. Y creo que esto que hemos hecho tan a trancas y barrancas y de alguna manera como muy rápido y como con un proceso de adaptación brutal, ¿no? Creo que lo que tendremos que plantearnos también, igual que en terapia, es cómo adaptar nuestros contenidos y cómo adaptar el trabajo terapéutico que hacemos, la práctica clínica, a la práctica online. Yo creo que eso vamos a tener que hacerlo también desde las escuelas, ¿no? Yo donde lo veo más difícil, y me pregunto cómo lo habéis hecho vosotros, porque claro, en estado de confinamiento no puedes juntar a alumnos. No. No los puedes juntar porque además te arriesgas a que aparezca un positivo y entonces se te cae el pelo, vamos. Pero claro, ¿cómo hacemos la supervisión directa? La indirecta sí, es fácil, pero la directa, ¿cómo convocamos a las familias en un estado, en una situación así, verdad? Ahora, si seguimos estando no confinados, esperémoslo, bueno, se puede hacer, porque incluso se puede mandar con cierta, mirando mucho la seguridad, se puede mandar la señal de la sesión a los alumnos sin que tengan que estar ellos. Pero si hay confinamiento no hay fórmula humana, ¿no?, de poder hacer. Nosotros en pleno estado de confinamiento lo que hemos tenido que hacer es convertir algunas sesiones de terapia de supervisión directa, reconvertirlas algunas en indirecta, evidentemente porque no podías convocar a nadie, no podías citarlos, ¿no? Y No, de cara al... Sí. No, que nosotros sí lo hemos hecho, ¿eh? Los hemos citado, nos han firmado un permiso conforme los íbamos a ver online. Y es lo que contaba, que estábamos como si estuviéramos ahora todos nosotros como equipo, cámara y micros apagados y toda la familia. Es decir, lo estaríamos viendo aquí, ¿no? Yo he sufrido lo indecible con eso, porque me parecía que en cualquier momento se iba a caer algo, ¿no? Porque es que, claro, no es fácil, no es fácil. No. Además, como después la familia se desconectaba, les pedíamos que se desconectaban y se tenían que conectar a una hora concreta, que entonces ya pues podíamos trabajar un poquito en algún tiempo el caso con todo el grupo y después hacer la devolución, como hacíamos de una manera habitual. Así lo hemos hecho, así hemos acabado, ¿no? Pero es lo que tú decías, Javier, no sé vosotros, pero claro, no es lo mismo tener en este sentido una familia de 5 que una pareja que individual. Individual está muy bien, pero si no, es bastante difícil hacerlo. Así lo hemos hecho, pero ha sido duro, ha sido muy duro. Sí, no, yo decía que nosotros lo hemos podido hacer
así, pero cuando ya se estaba saliendo del confinamiento, cuando ya había un poco más de manga ancha, y lo hemos hecho sobre todo en Alicante. En Valencia, que digamos que en la cronología del curso era antes, que nos pilló en pleno marzo y abril, ahí no tuvimos que reconvertirlo. Y ahora hay que plantearse el año que viene, por ejemplo, ¿no? Porque septiembre está ahí, octubre está ahí. Nosotros hemos pensado, a ver cómo lo habéis pensado vosotros también, y es con los alumnos alternativamente tenerlos la mitad del grupo en presencialmente y la otra mitad online. Y cada seminario alternarlo. Javier, Sí. no se llama online, se llama streaming, porque se van a generar, a ver, yo hablo desde la federación porque es un tema que hemos empezado a hablar y le decía antes a Teresa que he aprendido que entonces ahora hay que hacer programas presenciales, en streaming, online, a distancia, hay diferentes características que bueno, que espero que pronto podamos ponerlo por escrito. Entonces, esta fórmula que Javier está comentando ahora es una fórmula hablada y de hecho desde la federación se va a transmitir una notificación a todas las escuelas porque si apareciera, a ver, en estado de pandemia es posible hacer el streaming, ¿de acuerdo? Porque lo que hemos hecho ha sido felicitar a todas las escuelas por haber conseguido acabar los cursos en curso con todos los alumnos. Porque nos habéis parecido brillantes en la cantidad de ideas que habéis forjado para acabar, ¿no? Entonces, yo aprovecho a vosotros para también decíroslo, ¿no? Decir felicidades porque habéis conseguido acabar con la creatividad y con los medios que tenéis al alcance. Pero sí que es diferente lo que tú estás transmitiendo, Javier, que es streaming, ¿de acuerdo? Lo mismo que se hace en escuela, es lo mismo que el alumno que esté online. Y el online es, como decía Teresa, una plataforma especial, unos documentos especiales, unos tiempos diferentes, ¿ok? Vale. Iremos profundizando en la tecnología y en estas cosas, ¿vale? Se agradece la ayuda. Pero bueno, en definitiva hay que plantearse cómo hacerlo porque la alternativa de usar métodos distintos a los presenciales hay que tenerla ahí prevista, desde luego. Sí, nosotros hemos pensado algo muy parecido en el hospital, teniendo en cuenta que además, estando dentro de un hospital, el límite es clarísimo, o sea, en absoluto, o sea, no es como... Yo creo que todos tenemos que respetar esos límites porque si no, mira cómo estamos, ¿no? Pero en el hospital, desde luego, no se pudo ya muy al principio, pero ahora, por ejemplo, hemos podido acabar el curso y dos familias las hemos podido despedir presencialmente, pero bueno, con los alumnos máximo de aforo, puestos en otra sala, viéndolo en otro monitor, bueno, en fin, un poco complicado, ¿no? Pero hemos podido cerrar el curso así, pero claro, el curso que viene nos tenemos que plantear que el hospital cierra si cree que no se puede ir allá, ¿no? Es que esto es así de claro. Con lo cual estamos haciendo planteamientos parecidos, desde luego ya por los aforos, porque van a ser muy concretos, ¿no? Pero bueno, también con la idea de que igual, yo es que no quiero ser demasiado, digamos, pesimista, pero desde... A ver, tengo una pregunta, porque les pido a los que nos están escuchando que podéis hacer, como somos poquitos, la suerte es que abrís micrófono y podéis hacer pregunta, ¿no? Pero a ver, centrándonos en esta parte del trabajo, por lo menos con las parejas, ¿vale? La parte del trabajo con las parejas presencial, pero con las medidas de distanciamiento. O con las familias, no necesariamente con las parejas. ¿Cómo es toda la organización que estáis haciendo en vuestra consulta privada en este tiempo de pandemia? Sí, Mauricio. Sí, yo puedo contar lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, que tengo mi cuarto de estudio, mi despacho en el mismo instituto de formación, ¿no? Una sanificación profunda de todo el instituto cada semana.
Segundo, una limpieza profunda de todos los locales cada día. Tercero, poner a disposición todos los medios como la muquina, todo lo que sea, a los pacientes. Tercero, yo cuando se va un paciente y entra otro, tengo siempre como media hora en que me vuelva a hacer el chaval de la limpieza, porque con un producto especial paso. Por un lado, yo tengo por el medio una mesa de trabajo, entonces la limpio con este producto especial. Y luego las butacas, las butaquitas que está ahí. Y quinto, sexto, no sé, distanciamiento. Y esto sí que mi despacho me permite el distanciamiento, que son de 2,95 metros. Lo tienes medido. Bueno, ya medido muchas veces. Esto es la forma. Y luego dejar a los pacientes la posibilidad que me piden o que ellos vengan con mascarilla o no. Porque en principio hay gente que se niega dentro de aereación, que es que esto ya me lo permite porque el despacho tiene un balcón, un vista al jardín, entonces entra mucho aire, caluroso de momento, pero entra aire. Y luego se ha sanificado totalmente todo el aire acondicionado. Sí, sí, yo tengo exactamente igual. Yo tengo también todo el aire acondicionado con bactericida, no sé qué, todo el saneamiento que tuvimos que hacer. Además, en medio de donde me siento yo y las familias, he podido poner un extractor que da directamente al exterior, más ventilación cada vez que se acaba una sesión, los estos para los zapatos, el alcohol, el producto para limpiar cuando la familia se va. Y hasta ahora podríamos hacer el distanciamiento, como dices, Mauricio, nosotros también tengo la suerte de tener espacio, con lo cual tengo también mucho espacio para poder hacer el distanciamiento. Pero a partir de esta semana, el jueves, aquí en Cataluña es obligatoria la mascarilla todo el tiempo, e incluso el colegio ya nos ha dicho que también dentro de la sala. O sea, depende, no, el distanciamiento solamente no, porque estamos en bastante riesgo. Ya en Lérida estamos como estamos. Y además aquí ahora, bueno, es obligatoria salvo multa, porque están subiendo los casos, claro. Sí. Con lo cual, pues hago la terapia con mascarilla, lo que quiere decir, que te pierdes toda la parte, es decir, que dices, ¿qué parte es peor? No lo sé, porque de una manera online te pierdes toda una parte, ¿no? Y de una manera presencial con mascarilla te pierdes otra, porque realmente no puedes observar, ¿no? He hecho alguna primera visita que realmente es que todavía no le he visto la cara realmente que tiene, ¿no? Porque, sí. Claro, Bueno, yo muy parecido también, ¿eh? Lo único que yo sí les pido y les hago que todo el mundo vaya, y yo también voy la mascarilla puesta siempre. Sí. ¿Eh? Incluso tengo una pantalla, pero esto me lo pongo muy raras veces, ¿no? Sí, yo Ando también. con la mascarilla únicamente. Y algunos, es curioso, porque a algunas personas les cuesta, ¿verdad? Porque tienden a bajársela, hay que recordárselo, en fin, les cuesta, pero no hay más remedio. Y la distancia, por supuesto, también, y la limpieza, ¿no? Yo creo que es algo bastante semejante. Más o menos las normas que desde Sanidad nos han ido Marcando. recomendando, en definitiva. Por supuesto, todo el mundo se limpia las manos, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que estamos por lo que decías, Teresa, de que sí, perdemos lo de la boca, ¿no? Pero yo estoy entrenándome en descubrir sonrisas en los ojos. Sí. Y estamos entrenándonos en leer mucho más en los ojos, porque es la información fundamental que tenemos, toda la zona de los ojos y la frente, ¿no? Incluso me resulta curioso en la calle, ¿no? Porque la gente, bueno, el reflejo de orientación de que todos nos miramos unos a otros en la calle cuando nos vamos cruzando. Y a nivel de curiosidad, me está resultando muy curioso, ¿no? Cómo
la gente ahora se mira, ¿no? Yo estoy notando algunas diferencias con respecto a antes, porque la información solo se traslada de la nariz para arriba, ¿eh? Y bueno, esto es interesante también. Sí, sí, lo es, lo es. Yo creo que vamos a encontrar todo el tiempo ventajas y desventajas, ¿no? A ver, que haya una pandemia es una desventaja absoluta, eso, sin lugar a dudas, pero nos está llevando a una serie de cosas que ni se nos habían ocurrido, ¿no? Es verdad, los ojos y las manos, ¿no? Las manos, el gesticular, como observas cuando están en las sesiones. Y bueno, yo creo que dentro de todo bastante bien. Dime, dime. Me recuerda cuando hemos estado en algún país árabe, en algún país musulmán cuando llevan el velo, ¿verdad? Porque hay un juego parecido en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, allá llevan el velo, pero evidentemente el juego relacional de miradas y demás está presente, ¿no? Y ahora aquí se asemeja un poco, ¿eh? En ese sentido. Es cierto, es cierto. No había pensado en eso, pero es cierto que cuando vas a un país árabe tienes que leer de otra manera, ¿no? Y te acostumbras también, ¿no? A verlo y lo lees, claro. Sí, sí. Claro. Las mujeres. Sí, las mujeres, claro, los hombres. Es todos, aquí es todos. Aquí es todos, sí, sí, sí. Mira, bueno, vamos a tener que hacer todos estos procesos de adaptación, que yo creo que los hemos hecho bien, y los sistémicos, como decía Jorge, somos buenos adaptándonos, yo pienso, ¿no? Porque siempre estamos delante de contextos muy, muy diversos. Cuando nos vienen las familias, no es un contexto bidireccional, que es de mejor manejo, ¿no? Es de más fácil manejo. Cuando tienes toda una familia te puedes encontrar con contextos, vamos, cada vez más distintos, ¿no? Y entonces yo creo que esa capacidad de adaptación la tenemos bastante. Además de que es cierto que lo de los vídeos, que no se oyen, que no se escuchan, que hemos hecho grandes esfuerzos a lo largo de nuestra historia profesional de poder, Javier, no sé qué piensas, pero bueno, eso ha sido... Ahora me he tranquilizado un poco, pero yo al principio, acuérdate cuando llevábamos transparencias. Uy, sí. Esto es de antiguo, como me decía el otro día uno, me dice. Pero las llevábamos, aún tengo un paquete de transparencias que nunca las gasté, para imprimir nunca las gasté, ¿no? Pero yo llevaba, y luego cuando ya apareció lo digital, yo lo llevaba en un CD, llevaba un pendrive y me llevaba al ordenador. Quiero decir que siempre tenías que llevar 3 o 4 sistemas alternativos por si acaso pasaba algo. Y aquí, fíjate, menos mal que se me ha ocurrido lo del móvil, ¿no? Porque si no, pues... Ahora quisiera contar un pequeño anécdota de Gigi Onnis, del querido amigo Gigi Onnis, que era muy reactivo hacia la tecnología en su temporada. Entonces, cuando iba por prepararse a algunas jornadas, que era muy a menudo, iba era la desesperación de Antonella, la secretaria, con su ponencia por escrito, las transparencias, el pendrive, enviaba el file a la secretaría y por si acaso un DVD. O sea, todo con lo mismo, exactamente lo mismo, pero mira, por si acaso, porque no sé cuánto. Y resulta que son los más especializados, los que tienen miedo. Cuando nosotros hemos trasladado el edificio del IEFCOS de un piso por arriba, antes era primer piso y ahora es segundo piso, ¿no? Y él trabajaba el lunes, y el lunes a las 18:30 se cortaba la luz. Y no hubo forma de entender por qué. Se cortaba la luz, se cortaba la cámara, se cortaba el espejo, bueno, todo un lío. Yo estaba con una paciente que se moría de risas, porque cada semana iba a la misma hora. Y no hubo forma de explicárselo, sino con la mala suerte que tuvo Gigi de ser contraria a la tecnología, y en una cierta forma la tecnología se hizo su venganza, ¿no? Fue una cosa loca, totalmente loca, y todavía no sabemos por qué, porque no ocurría ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado a la misma hora, igual, y no ocurría nunca más.
ocurría nunca, nunca, nunca. Solo a las 18:30 del lunes. Yo antes decía que en todo esto de la tecnología había gremlins. Ahora ya no lo digo porque las jóvenes generaciones no tienen ni idea de qué eran los gremlins. Nada, No se enteran. Pero hay que buscar otro tipo de bicho, ¿no? que altere el funcionamiento. Sí, sí. Pero bueno, todos hemos visto lo desesperante que es en un... Mira, justamente, ¿ves? Justamente. Esa es la venganza, ¿no? La venganza, la venganza. Pensemos qué bichito es el que se ha metido en el móvil de Un gremlin a Javier. Gremlin. Gremlin. Yo durante años... Hola, Javier. Te has quedado congelado, Javier. Cuando has ¿Sabéis qué dicho... pasa? Que no sé quién me llama de cuando en cuando Ah, sí. y claro, cada vez que llama ¡pum!, se congela, ¿no? Es el problema del Luego teléfono, efectivamente, sí. Sí, sí. le cuelgo y se recupera, pero es esto. No tiene que ver con mi acción, es Son los contextual. gremlins, son los gremlins. Exacto, exacto. Que nosotros sí sabemos lo que eran los gremlins, ¿eh? Hombre. Sí, sí. Bueno, yo tengo que deciros que tengo un hijo informático y que me dice que de gremlins nada, que yo soy fatal para esto, que en fin, que más vale que me dedique a otra cosa como muy bien me dedico, porque que no, que todo tiene una causa y todo tiene una razón, que simplemente hay que pensarla y buscarla, me dice. Digo, Sí, los informáticos son estupendos. Primero Sí. siempre tienes la culpa tú. Luego cuando lo tienen que arreglar ellos dicen, pues no sé por qué está pasando esto. No me entero. Luego siempre recurren al mismo mantra. Apágalo y enciéndelo a ver qué pasa. Reinicia, apágalo, vuélvelo a tal. Has tocado algo que no tenías que tocar. Esa es la respuesta que tú das. Qué castigadores que son, ¿verdad? Sí. Yo también a mis hijas cuando les pido alguna cosa con el móvil. A ver, yo con el ordenador no me manejo mal. En el móvil son ellas más avezadas, ¿no? Pero les pido algo con el móvil, primero ya voy, ¿vale? Ya sabes que van a tardar. Y lo último es que te cogen el móvil, trae, qué pesado que eres, tal. Con lo cual, en fin, pero sabemos que tenemos que pagar ese precio al fin y al cabo, ¿no? Es así. Ahora que... Perdona, Ana. Bueno, que se me ocurre que es posible que en alguna ocasión una persona, una pareja o una familia pues también hayan dado alternativas, ¿no?, para solucionar lo que estaba pasando a nivel online. Sí, habitualmente son los jóvenes, que dicen, podríamos hacer esto, saca lo otro, o no sé, sí, evidentemente, ¿no? Oye, ¿y con los adolescentes? ¿Se han organizado, o sea, han preferido el online los adolescentes? ¿Ha habido un mejor trabajo online que presencial con los adolescentes? ¿Qué decís a eso? Mira, yo he tenido algún caso que, fíjate, me ha gustado una cosa de hacerlo online, que es un caso que estoy viendo ahora, y hemos trabajado muy bien en su habitación y me ha mostrado lo que decías, Javier, antes, ¿no?, de la importancia del contexto, que yo nunca hubiera podido ver, ¿no?, de decirle, ¿y eso que tienes colgado ahí qué es? A ver, es una foto de quién, de tal, y buscar, ¿no?, y trabajar a partir de esos objetos importantes para él. Concretamente en este caso era muy divertido porque además era una niña adoptada, ¿no?, con mucha problemática respecto a todo esto, y a través de las fotos que tenía colgadas de sus hermanos, de tal, pudimos empezar a trabajar algunas cosas, ¿no?, y de los objetos que ella tenía en la habitación, ¿no? Esto es como entrar en la guarida del adolescente, que de otra manera no tienes nunca la oportunidad, ¿no? No sé qué piensas, Javier, pero para mí ha sido enriquecedor en este sentido. Sí, fíjate, lo que pasa es que yo estoy ahora trabajando con una familia que tiene un hijo que es un chaval, es un adolescente de 13 años, 13, 14 creo que tiene ahora, y es el que catalogaríamos como friki, ¿vale? Igual que el padre, porque ambos son amantes de Star Wars y el hijo, el chaval, unas navidades para Reyes se pidió la figura de Yoda montable. ¿Sabéis quién era Yoda, no? Hombre, claro. Bueno. Entonces es un tipo, en realidad es un chaval muy inteligente, muy capaz,
pero claro, no le interesan para nada ni el fútbol ni todas las cosas que a los chavales de su edad le interesan. Y entonces, claro, se significa muy diferente. Y él se lo nota, se da cuenta, ¿no? Entonces, por lo que preguntaba Ana, ¿no? Yo lo he visto mucho más cómodo en casa, sentado en el sofá. Claro, son 4. Para poder verlos tienen que estar apiñaditos, como digo, ¿no? Entonces lo he visto siempre mucho más cómodo en la casa, sentado en el sillón junto con sus padres, pero me resulta muy interesante lo que has dicho de trabajar efectivamente, al hacer alguna sesión con el chaval, sí, en este caso, con el chaval en su habitación, ¿eh? Y que él de alguna manera, porque además yo creo que permitiría una conexión que la tengo, ¿eh? Yo creo que tengo una muy buena conexión con él, pero una conexión de mayor intimidad, ¿no? De mayor cercanía, y va bien, ¿eh? El caso va bien, pero era un chaval con mucho riesgo, un chaval de estos chavales con varoncitos rozando un trastorno de conducta alimentaria, que no son muchos, pero ahora ya los hay, ¿no? Y era un personaje que no comía más que 2 o 3 cositas y nada más, y poquísimo, y cada comida era un show en la casa, ¿no? Entonces esto puede ser, me has dado una idea muy interesante, te lo agradezco. Pero vamos, prefería no salir de casa, yo creo. Sí, esta que yo os cuento también me ha sido, porque también les he visto con los padres, ahí todos sentados, con los hermanos, y he hecho alguna sesión con ella, porque también está en situación, es una chiquita con comportamientos de riesgo, ¿no? Como a veces vemos en casos de estos adolescentes adoptados que ponen a prueba a los padres a unos niveles brutales, ¿no? Con conductas de riesgo bastante importantes. Y entonces en alguna ocasión lo pensé, pero de hecho, fíjate que no se me ocurrió que la podría ver en su habitación. Y cuando de repente vi, ¿no? De repente la vi ahí, me pareció una cosa maravillosa, porque realmente una habitación de adolescente, a ver, tiene su qué, ¿eh? Tiene su qué. Y es un santuario. Es un santuario. Santuario, sí. Y entonces yo le dije, bueno, entonces esta es tu habitación, ostras, sí que tienes ahí. Y empezamos a hacer un poco el joining, ¿no? Con esto. Y yo creo que ha sido importante, porque hay como yo tengo permiso para entrar ahí, ¿no? Y además con las fotos que tenía colgadas, que me permitió hacer un trabajo de empezar a hablar, ¿no? Del tema de lo que le estaba a ella sucediendo con toda esta cuestión de su adopción, de ser adoptada con hermanos biológicos, que siempre ya sabéis que es como más complicado, ¿no? el sistema. Entonces, pues pudimos empezar, y me pareció que pensé, fíjate tú, qué cosa, ¿no? Y cuando me vuelve a ver, me empieza, la hemos hecho alguna otra sesión, y entonces me dice, está desordenado, ¿eh? Yo le digo, vale. Digo, está desordenado, ¿eh? Que a lo mejor veo detrás ahí la cama llena de ropa, yo qué sé lo que tiene ahí atrás. Yo le digo, ya veo, ¿eh? O sea que cuando tu padre te dice que está hecho un desastre, me dice, sí. Se disculpó, le importa la imagen ante ti. Le importa, sí. Hombre, luego ha funcionado lo que los padres desesperados te dicen muchas veces, que no hacen ni caso, que no les llega para nada. Sí les llega, claro. Claro. Pero fíjate, pero con ellos no se lo van a decir, te lo dicen a ti, ¿no? Efectivamente, sí. Qué frecuente es esa queja, ¿no? De que es que están de libro, ¿no? De que son desordenados, de que lo tienen todo tirado por ahí, de que no arreglan la habitación. Fíjate, ahora con lo tecnológico tendremos que pedirles, bueno, pues enciende tú el móvil y vamos a comprobar cada cosa. Vamos a ver, ¿no? Sí. Bueno, es la percepción, ¿no? Con los de casa, bueno, esto lo sabemos, ¿no? Yo recuerdo mis hijos, me acuerdo el mayor cuando se marchó, que era un desastre, y de repente dice, bueno, es que no se puede vivir con estos, porque compartía piso, lo típico, ¿no? Al principio, no se puede vivir, son unos desordenados, me dice yo. ¿Oh? Lo tienen todos hecho un desastre, digo, no me digas, no lavan los platos, digo, fíjate tú, no lavan los platos. Esas cosas que dices, Dios mío, ¿no? Cómo cambia la percepción, ¿no? Pero ¿y si volvían alguna vez en algún momento a tu casa, no volvía al estadio anterior?
Totalmente, totalmente, totalmente. Yo le cantaba aquello de tanto que te echaba de menos y ahora te echo de más. Se lo cantaba. Sí, es curiosísimo. Hijos se Como si fueron, cambiaran de traje. mis hijos, aunque se llevan 3 años de diferencia, mi hijo empezó arquitectura y lo dejó en tercero y entonces fueron a estudiar los dos juntos fuera a Salamanca, vinieron a Salamanca a estudiar a la vez. Y entonces los gremlins efectivamente no existían para ellos porque no sabían de qué iba, pero yo les tuve que recordar de, bueno, ahora que vais fuera, tenéis que saber una cosa, os tengo que decir un secreto. Los elfos domésticos no existen, son los padres. Entonces, ellos que ya estaban metidos en el mundo Harry Potter lo entendieron perfectamente. Es decir, los elfos domésticos ya sabéis que en Harry Potter eran los que te recogían todo, te limpiaban todo, te cocinaban, hacían un montón de cosas, ¿no? Y sí, descubrieron que no existían, que eran los padres, sí. Sí, las mías que viven en Madrid se organizan, pero claro, a base de unas trifulcas entre ellas dos tremendas, unas guerras abiertas sangrantes, donde por supuesto no intervengo para nada, ya se apañarán ellas. Sí, sí. Problema suyo. Sí, sí. Qué interesante esto, ¿no? Cómo después, cuando vemos estas familias tan disfuncionales, el primer plano, cómo pasa eso a ser el pretexto, ¿no? Muchas veces, cómo toda esta parte se convierte en algo tan importante, ¿no? Y cómo de fácil es quedarse en esa superficie de si lo tienes ordenado, desordenado, y está ahí esas familias que vemos, ¿no? Donde esto se pone en primer lugar y, bueno, estamos ahí trabajando a veces con cosas que son evidentes, ¿no? Mira, ahora que dices eso, esta misma semana tengo una primera sesión con una familia. La entrevista telefónica la hago con el padre, que lo centra en el hijo mayor, que es también así un poco friki, encerradito, con pocas relaciones y tal. Esa es su demanda fundamental. Viene la sesión. La madre empieza a hablar de lo desordenados y lo poco obedientes que son. Así transcurre el 85% de la sesión. Y cuando les pregunto si hay otras cosas que les preocupan, la madre no dice nada y al final, y el padre coge y me dice, bueno, no sé si tendrá importancia, pero nosotros hace 2 meses les dijimos a nuestros hijos que nos íbamos a separar. Mira, ¿ves? Fíjate tú, por lo que estabas hablando, ¿no? de lo emergente y lo subyacente, en definitiva, ¿no? Obviamente, sí, sí. Nosotros tuvimos un caso en el hospital el curso pasado, exactamente como lo describes, con una descripción de estas desordenados, no se puede convivir porque se lo dejan todo de cualquier manera, y de repente, de pasada, preguntamos si ha pasado algo más, dicen no, todo bien, estamos tranquilos, tal, y uno de los hermanos dice, bueno, hay que decir una cosa, ¿no? Que se suicidó nuestro hermano mayor, que antes éramos 3, ahora somos 2. Hacía solamente 1 año de este suicidio. Terrible, terrible, terrible. Y el padre, sin querer admitir, bueno, pero esto lo hemos superado. Decía, esto lo hemos superado. Sí, sí. Qué negación, ¿eh? Qué negación brutal, sí, sí. Una cosa que quiero decir, sería interesante si fuera un trabajo colectivo de recoger las frases inútiles que dicen los padres hacia a los adolescentes, que no sirven, no han servido, no servirán de nada. Por ejemplo, esta casa no es un hotel. Segundo, ya cuando serás grande entenderás. Tercero, que ha salido, me he enterado antes de ayer, una película italiana muy divertida, que 3 familias tienen 3 hijas que quieren casarse de una forma que no le funciona a las familias de referencia. Entonces, lo hago por tu bien. interés, por tu bien. Lo hago por tu bien. Lo hago por tu bien. Te doy 5.400 bofetazos y te prohíbo
no sé qué, lo hago por tu bien. Sería interesante recoger estas formas que lo hemos oído muchas veces y no funcionan definitivamente. Pero luego una cosa interesante a nivel con estas familias, que cuando relatan discusiones entre ellos, ¿no? Yo me he enterado que la discusión siempre está, bueno, el relato de la discusión, ocupado por las tesis del relatante. ¿No? Yo se le he dicho 1, 2, 3, 4, porque es claro y es importante, con una cierta voz, porque yo se le he dicho bla, 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 bla. Y esto se alarga muchísimo, hasta que yo digo, ¿y qué respuesta ha obtenido? Porque no se lo acuerdan, ni siquiera se lo acuerdan. Para mí es importante, ¿no? Es importante saber un poco la idea de dónde ha salido la discusión, pero luego también la respuesta que ha tenido, el feedback que ha tenido, y luego el feedback del feedback. No, se lo olvidan. Cuando hay una discusión solo relatan sus propias posiciones. Esto no es solo dirigido a los adolescentes, sino también a los adultos. Y es divertido porque es sumamente inútil, ¿no? Bueno, para nosotros escuchar todo este relato largo, detallado, sin saber luego lo ocurrido más tarde, el feedback. Y no te lo dan. En principio no te lo dan. Sí, sí. A ver, ¿quién se encarga? ¿Quién se encarga de recoger esas frases? No, es muy... A ver, creo que podríamos hacer el listado bastante rápido, porque seguro que las hemos escuchado, y lo que es peor, Mauricio, las hemos dicho. Sí, sí. 1000 veces, o sea, que las podemos reconocer en nosotros mismos, que tú mismo te dices a ti mismo, pero ¿por qué estoy diciendo yo esto? ¿Cómo es posible, no? Pero, bueno, tiene que ver con lo que, ¿no? Hay un libro, yo tengo un amigo que es bioquímico, y de cuando en cuando hacemos conversaciones, yo creo que él es sistémico. Él es sistémico desde la bioquímica, por supuesto. Es que eres bioquímico, tienes que ser sistémico, porque claro, toda la biología es muy sistémica, ¿no? Eso claro. es así. Bueno, yo recuerdo que desde hace muchísimos años me recomendaba un libro que se titulaba El gen egoísta, que lo que viene a decir es que en realidad son los genes los que nos utilizan a los humanos para poder reproducirse, para poder copiarse, ir pasando de un lugar, de un cuerpo a otro cuerpo, ¿no? Seres vivos, en realidad. Sí, con lo cual poco sistémico es, ¿no? Parafraseando esto, diría, por lo que hablabais, que lo mismo, el discurso, las frases estas que estamos diciendo también han ido traspasando de generación en generación. Nos van utilizando para seguir estando ahí presentes en el aire. Las mismas frases que nos dijeron nuestros padres y que probablemente se las hemos dicho a nuestros hijos. Y ocurre algo parecido. Sí, sí, y que las tienes ahí puestas, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, mi madre a veces me lo decía en catalán, porque en mi casa hablábamos en catalán, pero me decía, ya te lo encontrarás. Esto es algo muy típico de decir en Cataluña, ¿no? Ya tú trugarás, ya te lo vas a encontrar, ya, en el futuro te lo encontrarás. Y entonces yo, que era tremenda cuando era adolescente, pues cuántas veces lo he pensado, ¿no? Pensaba, ojo, ¿qué razón tiene? Me lo he encontrado, porque luego te lo encuentras con tus hijos, ¿no? Te lo encuentras con tus hijos diciendo cómo eso se repite y cómo eso se... Claro. Bueno, yo, una tarea que les pongo a veces, en Famuno, cuando trabajo con individuos sobre todo, es los mandatos que digo, ¿no? Es decir, ¿cuáles han sido esas frases que desde pequeñitos han ido recibiendo, ¿no? Por ejemplo, ya te lo encontrarás. En mi casa se decía, cuando sigues mayor, mantendrás, ¿no? Cuando seas mayor, me entenderás, ¿no? Es decir, todas esas frases con las que nos han machacado desde pequeños, ¿no? ¿Y cuáles de esas las estamos transmitiendo a nuestros hijos y cuáles, en cambio, las hemos dejado de lado, ¿no? Y es un trabajo interesante, porque cómo, de alguna forma, nos hemos autoobligado a hacer una serie de cosas, ¿no? Y no nos permitimos otras, ¿eh?
Sí, Y bueno, sí. me parece que es una tarea interesante. Es una tarea interesante, además, como terapeutas que somos, ¿no? Reflexionar Claro, sobre estas nosotros. cosas, como a veces las reproducimos, ¿no? En terapia, porque no nos damos cuenta y de alguna manera, cuando estás con... Tenía una adolescente que la veía con la familia. A esta no la he visto online, pero porque ya estábamos acabando la terapia y de hecho ya decidieron que no valía la pena seguir online, ¿no? Pero era muy divertida porque un día la veo sola y le digo, bueno, ¿qué? Empezamos a hablar. Y a mí me gusta siempre que trabajo con familias, con adolescentes, me gusta ver a los chicos siempre solos en algún momento, ¿no? Por el hecho de crear alianza y sobre todo también para definir de alguna manera un espacio en el que ella se pueda expresar, en el que yo le digo, bueno, yo no voy a contar nada de lo que tú dices aquí, ¿no? Y poder crear un poquito un lugar donde puedan también decir sus cosas. Y esta se sienta y me dice, digo, bueno, explica, ¿cómo lo ves todo esto? Y me dice, mira, mi madre psicóloga, mi padre médico. Lo peor, eso es lo peor que te puede pasar en la vida, me dice. Porque el uno, porque tu parte afectiva y el otro porque te tienes que cuidar. Eso es lo peor. Me sientan en el sofá y allí empiezan el uno y la otra y yo ni les escucho, me dice, porque simplemente hago clic y me pongo en lo mío y los voy haciendo así. Y yo, Dios mío, yo psicóloga, mi pareja médico, qué horror pensar en mis hijos, lo peor, También como No, decía ella. tampoco es buena la combinación psicólogo-profesor. Tampoco está mal esta Ella también también, está sí, bien. sí, sí. yo creo que lo peor aún ocurre en mi casa, que los dos padres son dos psicólogos, uno sistémico y una psicoanalista. O Bueno, sea, eso sí es lo peor, ¿eh? Yo creo. es algo Ah, con lo cual a la hora de decidir la universidad, Constanza nos miró en los ojos y nos dijo, psicología, psiquiatría, nada. Y se fue por arquitectura. Mauricio, ahora entendemos lo que te pasa ya. Sí. Sí, sí. Pues yo, de todas maneras, en mi experiencia, algo también terrible son los dos padres profesores. Sí. Buf. Esos que siguen en clase, en casa siguen dando clases. Sí. Educadores, Educadores, sí. las 24 horas al día. Terrible, Eso es terrible. terrible, sí, sí. Sí que es cierto, sí. Pero bueno, pero sí, esto que hablamos de los mandatos que nos afectan personalmente. Yo me doy cuenta de que yo, cuando llega la hora de comer, miro mucho el reloj y digo, ay, tenemos que comer. Y esto entronca con que mi padre decía, a la tabla y al llit al primer crit, a la mesa y a la cama al primer grito. Es decir, había que ir a la hora que tocaba, ¿no? Quiero decir, la hora era muy importante, ¿no? Y mi mujer Amparo me dice de cuando en cuando, chico, ¿pero tienes hambre? Bueno, pues esta es la historia. Uy, me está avisando la batería, ¿eh? Por si acaso yo os aviso. Vale, bueno, estamos acabando, ¿eh? Mirad quién aparece por aquí a última hora. Don Jorge Gil. No me digas que está por ahí. Hombre, qué gusto. Sí, un gusto verle. Manifiéstese. Sin peinar, además, no como yo, que estoy peinadito. Buena. Entrando y saliendo en el Zoom, no en otras cosas. Hombre. Oye, a ver si te cortas el pelo, Jorge. Sí, hombre, y pierdo toda la fuerza como La Sansón. fuerza, era la fuerza. Pero Javier, qué maravilla que ha sido tu presencia en Relates. Ah, gracias. Totalmente desnudo. Ah, bueno, en topless, Bueno, total, no llegaba. ella no se miraba, pero la parte superior desnudo. Eran topless, en topless. Topless. Oye, hay que desmitificar estas cosas. No somos una pequeña familia. Pues vamos a ponernos comoditos. ¿Eh? Estaba en la playa, mira, fíjate, estaba fantástico ahí. Pero fantástico, fantástico. Por cierto. Vimos todos te vimos, Javier, y dijimos, Lo sé. ¡ah! Me han llovido proposiciones desde entonces.
Porque, oye, la mayoría nos cuidamos de aquí para aquí. De aquí para aquí nadie vemos cómo estamos, ¿eh? No solo es... A ver, Lo telemático esto vamos en chanclas, ¿no? O sea, esto es así. Claro, claro. Yo voy en chanclas, ¿eh? Yo voy en chanclas. Medio en bañador porque ahora me voy a la piscina. Pero a ver, os cuento un poquito lo que está pasando por el chat, porque Virginia Ropero nos dice, bueno, está bien porque Virginia ha estado en otros aperitivos, por lo tanto, pregunta por el vinito y por el queso de corazón. Es verdad que yo el eslogan que pondría a este aperitivo es el que comenta Maite Casquel, que dice buen verano y buenas adaptaciones. Creo que hemos hablado principalmente de nuestra capacidad de adaptación, de la adaptación en el online, en el presencial, adaptación en el streaming, adaptación de las familias a esos diferentes contextos, y me quedo ahí. Virginia Ropero se ofrece voluntaria a escribir esas frases no históricas. no absurdas. Claro, creo que absurdas, ¿no? Y yo me acuerdo de esta frase de cuando seas mayor comerás huevos, y yo no podía entenderlo cuando era tan pequeña. ¿Verdad? He necesitado efectivamente ser adulta, incluso ser mamá, para poder entender esto de cuando seas mayor comerás huevos. Y claro, decía que estamos en el final porque es la hora de la comida, ¿no, Javier? Sí. ¿Tú a qué hora dices esto de acompañar el primer grito? ¿A las 2, a las 2:30? ¿Qué hora coméis en 2:30, casa? pero vamos, pero ya me voy, hoy me voy para Almería, me voy a bañarme a la playa, o sea que... Muy bien, muy bien, muy bien. Yo me voy a Ibiza el lunes, ¿eh? No está mal. No está mal. Nos gusta mucho acabar los aperitivos preguntando qué comeréis hoy, ¿no? Si os hacen la comida porque estáis en este aperitivo o os ponéis a hacer la comida ahora. ¿Cuál es vuestro caso? Yo voy a un restaurante que ha buscado amparo, pero no te sé decir. Pero creo que será bueno, ¿eh? Creo que estará bien la comida. No sé cuál es el menú. Yo no voy a comer en casa tampoco hoy. Yo también me voy a ir a comer fuera porque he tenido una mañana así de muchas cosas y bueno, porque es viernes y eso está bien. El viernes es algo que suelo hacer si puedo. Los viernes no comer en casa, ya salir, ya empieza un poco el fin de semana y es como agradable, ¿no? Y como que con todo esto del confinamiento nos hemos hartado de cocinar, yo creo que además hemos cocinado como nunca. Bueno, está bien también, ¿no? Un poquito salir. Bueno, Virginia Ropero no deja de ser creativa, sigue ahí dando ideas y entonces dice proponer un ciclo gastronómico. Y decía de empezar por los valencianos, que nos hagan una paella, los argentinos una humita y así todos, ¿no? Oye, pues yo lo recojo porque realmente es una buena idea y creo que nos une, ¿no? El hecho de cada vez ir aprendiendo más sobre vinitos, sobre cervezas, sobre comidas, los platos, los libros de recetas que ya se van pasando y regalando. Nada, yo tomo la palabra de Virginia para ese listado de frases, ¿no? Que no tienen un límite generacional y que siguen pasando de una generación a otra. Agradeceros muchísimo el haber querido hacer este aperitivo ya en verano, porque no, bueno, Virginia, para, que me está dando un hambre. Las migas manchegas, yo creo que si la estáis leyendo estáis viendo que no para de poner, yo me apuntaría por una carbonara, pero no virtual, ¿eh? No, Todo no virtual porque esto no vale. No, Eso iba a decir que por streaming no sabe bien. Una paella virtual. tampoco. Ella nos hace unas migas, pero a mí la idea que me salía efectivamente es meternos en las cocinas de los terapeutas que cocináis. Yo no cocino, o sea que yo observo y veo cómo hacéis, pero meternos en la cocina de Teresa, en la cocina de Jorge, Sí, yo encantada, a mí me encanta cocinar. la Yo soy cocina de cocinera. Javier, en la cocina de Conchi, de los que sé que cocinan. Jorge Gil, ¿tú también cocinas? No. Pues en su cocina no. No. En su cocina no. Claro que Pero es una cocina muy agradable, ¿eh? Aunque él no cocine. Y se come Yo muy bien en invito- tu casa, ¿eh? Aunque tú no cocines. Yo invito a que vengan a mi casa, pero yo no cocino. Mirad, yo hice hace unos días unas cocochas de bacalao en salsa verde. Uy. Sobró salsa
y entonces anoche hice una tortilla de patatas y la he metido en la salsa. Y vamos a ver a qué sabe hoy. Pues visita, ya lo vas a ver. Buenísimo. Cuidado con la sal, Jorge. Cocochas de bacalao al pilpil. Me casé con un bacalao que te hice a ti un día, es verdad. Cuidado con la sal. Bien desalado, ya está, ya aprendí. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos, uno para la playa, otro para el restaurante, otro para la piscina, otros a cocinar y otro a degustar su cocina. Este es el cierre, ¿no?, de la primera temporada de los aperitivos. Ha sido una idea muy divertida, la menos oficial, sin PowerPoint, muchos de ellos sin temas, otros con temas, unos en días de semana, otros fines de semana. Bueno, esperemos volver pronto y aún así hay alguna idea nueva para cuando llegue el otoño que ya os contaremos desde la Federación a todos los socios queridos. Un abrazo y un beso. Un besito. Un beso a todos. Un beso. Buen Un verano. beso a todos. Que disfrutéis. Adiós, adiós. Adiós, hasta luego.